El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Muy buen día, este es el día que ha hecho el Señor. Estamos contentos en el día de hoy por estar en otro programa de Paramédicos del Alma. Este es su amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. Hoy con otro interesante programa de Paramédicos del Alma. Recuerde que nos puede conseguir en nuestra página de Facebook como Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio. También nos puede conseguir en nuestra página web coalicioncristiana.org y en nuestro canal de YouTube Paramédicos del Alma.tv, Paramédicos del Alma TV, Paramédicos del Alma TV, corrigiendo. Así que estamos contentos porque este es el día que ha hecho el Señor, como todas las semanas, trayendo información variada, temas de actualidad, temas que son relevantes y pertinentes para su vida. Hoy tengo de invitado de lujo al pastor y reverendo Antonio Valentín, ya ha estado con nosotros, así que es parte ya permanente de nuestro panel. Así que buenos días y saludos, pastor Valentín. Dios te bendiga, Josué. Es un hermoso, ¿verdad?, experiencia de poder compartir nuevamente con ustedes en este hermoso programa de Paramédicos del Alma. Hemos estado anteriormente llevando algunos temas, específicamente el tema de la escatología del terror, y hoy, ¿verdad?, queremos continuar este tema para beneficiar a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando y nos están viendo a través del canal. Y de una vez quiero saludar al doctor Pablo Rivera, que no pudo estar con nosotros, pero sí le enviamos nuestra bendición. Sí, estamos ahí extrañándolos, pero ya la semana que viene estará con nosotros, que tuvo asuntos ministeriales que cubrir en esta semana. Así que seguimos con este hermoso programa para usted, amigo televidente, siempre teniéndolo a usted en mente. Y como muy bien dice el reverendo Antonio Valentín, estábamos hablando en unos programas pasados, y de hecho por eso la invitación el día de hoy, porque fue un programa sumamente interesante y estábamos hablando específicamente, como él muy bien menciona, de la escatología del terror. Y fue un programa que tuvo muy buena aceptación. Y a grandes rasgos, reverendo, me gustaría que más o menos hiciera en varios minutos, en varias oraciones, un resumen de lo que hablamos levemente, someramente, porque hoy vamos a tocar otro tema, ¿verdad?, de lo que hablamos ahí en la escatología del terror, para crear el contexto y movernos entonces a lo que tenemos en el día de hoy. ¿Qué usted cree? Sí, maravilloso, una buena idea. Nosotros estuvimos hablando en aquel tiempo sobre el tema de la escatología del terror. Ese tema es un tema que fue parte de mi tesis teológica para mi grado de maestría en teología, y fue muy acogido, y estuvimos hablando sobre aquellos medios escatológicos y que producen terror y miedo. Y cuando hablamos de escatología, pues estamos hablando de los eventos del porvenir. Estuvimos hablando de los acontecimientos que están sucediendo en la actualidad, como los grandes terremotos, las enfermedades como el coronavirus y todos aquellos fenómenos que están provocando temor y miedo en la sociedad, pero este temor y miedo ha sido alimentado por grupos de personas que llamamos los apocalípticos, que son aquellas personas que se dedican a malinterpretar las escrituras apocalípticas, fomentando el miedo y el terror. Y por esa causa estuvimos hablando el peligro de este tipo de enseñanza, el peligro de malinterpretar la escatología, el peligro de llevar un mensaje erróneo donde las personas hoy día están perdiendo, emocionalmente se están perdiendo. Hay una enfermedad mental provocada por este tipo de enseñanza, y contra ese tipo de enseñanza estamos trayendo también la escatología de la esperanza, que es una escatología totalmente bíblica, que nos lleva a nosotros no a tener miedo, sino a confiar en la obra poderosa de Dios y su eterno plan para con los hombres.
Excelente, y habíamos hablado para efectos de los amigos televidentes, el concepto de escatología, si puede ampliarlo para que tengamos esa base y podamos entrar en el tema de hoy. Sí. Esa palabra escatología, ¿qué quiere decir? En arroyo habichuela para el televidente. Bueno, vamos a tratar de definir los habichuelas. La Claro. palabra escatología viene del griego eschatos, que significa último. Quiere decir que la escatología es la ciencia o el estudio que se dedica a estudiar los eventos del futuro o los eventos últimos. Habíamos dicho que la escatología, o en su definición, no solamente se va dirigida hacia un futuro incierto, sino que también tiene que ver con el pasado y tiene que ver con el presente. ¿Por qué tiene que ver con el pasado? Porque en el pasado se predijo, se profetizó y tuvo su cumplimiento. Quiere decir que el presente de hoy somos afectados positivamente por los acontecimientos ¿verdad? Profetizados, como el Adviento, cuando Cristo vino. Eso era una profecía, es una escatología judaica, el mesianismo, que realmente trajo al ser humano la libertad de su pecado. Ahora, en la escatología de la esperanza hacia el futuro, estamos esperando mejores cosas. Estamos esperando no solamente una transformación del alma, del cuerpo, del espíritu, sino un nuevo mundo. No un mundo como el que está hoy. Hoy el mundo está distorsionado por el pecado, pero en esa escatología nos va llevando a nosotros a un mundo transformado por el reino de Dios. Y por eso es que la escatología es bien abarcadora. Excelente, excelente definición, por eso es que estamos trayendo este tema, amigo televidente, específicamente por eso, porque en muchas ocasiones abordamos estos temas dirigidos hacia la desesperanza y la mayoría de los acercamientos que se hacen dentro del tema, pudiéramos decir también apocalíptico, ¿verdad? Que es la revelación. Cuando Juan escribe en la isla de Patmos, esta escritura que nosotros abordamos la fe cristiana de una forma bien intencional, pero en muchas ocasiones provoca, en vez de provocar cosas positivas, crea la desesperanza. Y eso es lo que estamos tratando de traer en el día de hoy, en la mañana de hoy. Porque no queremos ser una carga adicional, porque el Evangelio lo que trae es esperanza. De hecho, el apóstol Pablo decía que es nuestra esperanza bienaventurada. Fíjense qué contraste más tremendo encontramos ahí. Y como muy bien dice el reverendo Valentín, esto es un tema que en muchas ocasiones por desconocimiento, por los temas actualizados y por profecías en el pasado que se han cumplido, y también por el tipo de lenguaje que utiliza el apóstol para traer ¿verdad? Su revelación, valga la redundancia, pues crea cierto interés adicional en lo que es la iglesia. ¿No es así, reverendo? Claro, la profecía bíblica, Juan el apóstol, el libro de Apocalipsis específicamente, es un libro de esperanza. Fíjate que es bueno lo que has traído, porque en el capítulo 1 nos encontramos de Apocalipsis un texto bien importante. Y dice, bienaventurados los que leen y guardan esta profecía. Significa que la palabra bienaventurado en griego significa más que felices. O sea, es bien contraproducente que nosotros veamos el libro de Apocalipsis como un libro de temor, de terror. Inclusive, el 80% de las personas no leen Apocalipsis porque no le entienden o porque tienen temor, porque el Apocalipsis les produce a ellos miedo y terror, porque no entienden la interpretación o el mensaje codificado de Apocalipsis. Cuando la Biblia nos dice a nosotros bienaventurados, es más que felices aquellos que puedan llenarse o nutrirse del mensaje escatológico que trae Apocalipsis. Y el mensaje escatológico de Apocalipsis es un libro de esperanza. Por lo tanto, la palabra apocalipso, que es revelación, no nos está revelando un mundo destruido, no nos está revelando un mundo que va a perecer en llama y en sufrimiento agónico, sino que nos está revelando aquella victoria sobre el mal, una victoria que ya se logró en la cruz del Calvario. Sabemos que los que estaban
del primer siglo que se familiarizaron con el Apocalipsis y entendían claramente que el libro de Apocalipsis era un libro que les producía yo esperanza en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la desesperanza. Ellos pudieron entender que aquella palabra revelativa que Dios trajo a través de Juan producía en ellos fortalezas para ellos continuar hacia adelante sin ningún miedo y sin ningún temor. Excelente. Y fíjese, reverendo, específicamente oyéndolo a usted, me trae a la memoria que en muchas ocasiones hemos sido parte de conversaciones de hermanos, ¿verdad? Hermanos en la fe que dicen, yo no leo Apocalipsis porque me da miedo, ¿verdad? Y de hecho, este programa específicamente va dirigido hacia eso, para que usted tenga un conocimiento. Obviamente no nos va a dar el tiempo, pero por lo menos que tenga esa introducción en esta mañana, en este día, para que usted pueda abordarlo de una forma correcta, asertiva, y que pueda, igualmente que encuentre en los otros libros y textos de la Biblia, pueda encontrar en el Apocalipsis o en este tipo de profecías o lo que estamos viviendo hoy día, la esperanza, porque al final del día, el tema central del libro de Revelaciones, como en toda la palabra del Señor, es Jesucristo. Pero eso vamos a hablarlo del tema y abundar en otras situaciones que espero que sean del agrado de usted, así que no se retire, que Paramédicos del Alma continúe en breve. Saludos y bendiciones. Mi nombre es Teresita Jorge, miembro del grupo voluntario del Call Center La Esperanza. Quisiera invitarte a que llames a nuestra línea de apoyo al 1-888-610-8483. Si te sientes solo o sola, si estás abrumado, si sientes que no puedes más, este es el momento para llamar a nuestro grupo al 1-888-610-8483. Mi nombre es Emilee Torres, soy miembro voluntario del Call Center La Esperanza. En este momento estamos haciendo énfasis para que usted llame al 1-888-610-8483. Si se siente solo, triste, si se siente que ya no puede más, llame al 1-888-610-8483. Allá habrá un grupo esperando su llamada. ¿Por qué? Porque amamos la vida y usted es parte de ella. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Regresamos a su programa Paramédicos del Alma, hoy con un tema retante para la iglesia, para los hermanos y para los que no son iglesia también, porque el libro de Apocalipsis crea expectación y estamos hablando hoy sobre el tema específicamente de este tipo de revelación. Específicamente vamos a hablar de la literatura apocalíptica. Así que, amigo televidente, hoy va a ser un programa que promete estar sumamente interesante con el pastor Antonio Valentín, que ya lo hemos tenido en otras circunstancias acá, hablando de otros temas, y hoy pues nos vamos a meter vamos a abordar este tema con mucho respeto. Recuerde que siempre lo hacemos con mucho respeto desde la óptica estrictamente bíblica, no queremos añadir ni quitar, y son opciones que usted tiene para que pueda refrescar su alma, porque al final del día este programa lo que pretende es llevar esperanza a su vida y a su corazón. Así que, habiendo dicho esto, vamos a entrar de lleno en el tema y quiero preguntarle al pastor específicamente qué es literatura apocalíptica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo, a mí me gusta criollizarlo todo, pastor. ¿Cómo se come eso?
Bueno, esa es una buena pregunta y creo que es una pregunta base para poder entender el Apocalipsis o el libro de Apocalipsis de Juan. El que desconozca lo que es una literatura apocalíptica, pues se pierde bastantes riquezas y propósitos del libro y del contenido históricos, sociológicos, religiosos y cristiano también. Claro, la literatura apocalíptica es una literatura o es una metodología literaria judía. ¿Por qué judía? Porque la literatura apocalíptica surge en el siglo II antes de Cristo, cuando los judíos estaban pasando por momentos difíciles en la historia. Nosotros conocemos la trayectoria desde que ellos fueron cautivos por los babilónicos y así pasaron por diferentes etapas, aún también por Epifanio, que destruyó completamente el templo y provocó aquello que el profeta David decía, la abominación desoladora. Lo puede leer en los libros de Macabeo, que nos enseña que pusieron una imagen que le llamaban la desoladora, para anular la presencia de Dios en la mente de los judíos. Hay que analizar que para los judíos el fin del mundo, para ellos, psicológicamente, emocionalmente, representa la destrucción del templo, la derrota de su Dios. Esos eventos los veían a ellos de esa forma. Ellos se sentían de esa forma, por lo cual clamaban y le pedían a Dios por qué estaban sufriendo tanto y hacia dónde ellos se conducían, si anteriormente habían unas profecías que los llevaba a ellos hacia el triunfo. Pero la experiencia del sufrimiento fue lo que se hizo para poder lograr hacer unas literaturas apocalípticas. Y estas literaturas apocalípticas se dividen en dos, se dividen en las bíblicas y se dividen entre las bíblicas y las no bíblicas. ¿Cuáles son las bíblicas? Vemos el libro de Daniel. El libro de Daniel contiene profecía de esperanza. Vemos el libro de Ezequiel, que contiene mensaje también de esperanza, especialmente en el capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos, aquella transformación y aquel cambio, aquella restauración, donde Dios les está diciendo a ellos, los voy a bendecir, los voy a restaurar y los voy a devolver a la tierra que yo les di. Igualmente Isaías, cuando nos plantea el aspecto del personaje mesiánico de Cristo Jesús. Y así sucesivamente vemos también una literatura apocalíptica no aceptada en el canon, como fue el libro de Enoc, el libro famoso de Enoc, que por cierto, en la epístola de Judá se menciona el libro de Enoc. Quiere decir que en aquellos tiempos se estudiaba el libro de Enoc como una literatura de esperanza. Es decir, que Apocalipsis viene siendo también una literatura de esperanza, porque fue desarrollado en un momento de persecución, algo donde la iglesia sufría y donde muchos de ellos comenzaron a perder la esperanza. Inclusive empezaron a enseñar que Cristo ya había venido y que muchos se habían quedado, y ellos pues estaban para volver nuevamente a su vieja conducta de vida, porque perdían la esperanza. El Apocalipsis viene siendo esa literatura apocalíptica que refuerza la vida de fe del creyente. Es aquella revelación donde a través de códigos y de símbolos que ellos entendían. Otra de las cosas bien importantes es que en Apocalipsis vemos mucho. Vemos mucha analogía con Ezequiel y con otros profetas como Daniel también. Vemos esa profecía consecutiva como un margen de esperanza. Por eso yo invito a que todos los que nos están escuchando, que dejemos hacia un lado ese pensamiento negativo de que Apocalipsis es un libro de miedo y de susto, y comencemos a ver Apocalipsis como una herramienta de esperanza para nosotros. Porque si vemos Apocalipsis como un libro de esperanza, entonces podremos combatir con todos los fenómenos que están produciendo miedo. Por eso la literatura apocalíptica vino a traer esperanza a un pueblo judío que estaba perdido emocionalmente.
Buen planteamiento, excelente, excelente. Esa línea me gusta. Y de hecho, cuando usted hace mención al libro de Judas, específicamente, sí hay una cita que el apóstol hace con relación al libro de Enoc. Eso está, cuando uno estudia, amigo televidente, y aborda, ¿verdad?, lo que es el texto bíblico, específicamente en ese libro se hace referencia, y creo que hay otra referencia a otro libro apócrifo que quizás probablemente se estudiaba en esos tiempos, y eso es lo que está diciendo el pastor. Hay unos elementos enriquecedores, ¿verdad?, que traen los apóstoles, igualmente con unos cánticos que eran tradicionales dentro de la cultura hebrea, judía, y esto enriquecía su liturgia, enriquecía sus estudios y enriquecía también su literatura, ¿verdad? Y esta literatura, como muy bien dice el pastor, está escrita para un contexto histórico específico. Obviamente, los que abordamos quizás un poquito el texto bíblico, nos damos cuenta de que hay profecías de primera y segunda referencia, y hay profecías también que tienen continuismo, como yo siempre utilizo como un ejemplo bien simple, la profecía de Joel, ¿verdad? En los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes y vuestras jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, ¿verdad? Y será derramado el poder o el Espíritu Santo sobre toda carne. Esa es una profecía que muchos de los teólogos dicen que tuvo cumplimiento específicamente entre la muerte de Jesús y el aposento alto. Así que esa la utilizamos mucho, ¿verdad? Pero es ese tipo de profecía es una de continuidad. ¿Por qué? Porque cada generación, ¿verdad?, valga la redundancia, cada generación ha vivido de una forma u otra el fin de los tiempos. Imagínese usted cuando estuvo el Holocausto judío y la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, ¿cuál era el contexto de la predicación de la iglesia en ese momento? Me imagino que pasaban por el filtro del Apocalipsis, por el filtro de las profecías, porque esa generación entendía que los días que estaban viviendo eran los últimos. Me gustaría que algún comentario de eso, pastor. Sí, gracias. Buen diálogo escatológico que usted ha hecho en este momento sobre la continuidad. Yo le llamo la doble referencia o la triple referencia. Sabemos que usted estipuló algo sobre lo histórico. Cuando leemos por lo menos capítulo 24 de Mateo, vemos historia ahí. Estuve leyendo en estos días sobre la destrucción de Jerusalén, y se describe en Mateo de una forma tan terrible que se le llama como la gran tribulación. Así mismo es. Porque ellos estaban experimentando una tribulación el cual nunca habían experimentado anteriormente. Y perdóname que te interrumpa, porque el tema está interesante. De hecho, cuando uno aborda ese tema, cogiendo a Mateo 24 como referencia, ellos están viendo que lo que dijo Jesús se está cumpliendo inmediatamente. Como un comentario ahí, pastor. Sí, claro. Acuérdense que lo que Cristo habló y mencionó proféticamente en el capítulo 24 estaba en expectación. Así es. Él dice claramente, estas cosas no pasarán, ¿verdad? No pasarán sin que ustedes, o sea, está hablando de una generación de 40 años, que no pasarían de esa generación. Correcto. No me sale la palabra adecuada, pero no pasaría a esa generación, esos 40 años. Quiere decir que antes de esos 40 años, en el año 70, se cumplió todito lo que Cristo había dicho. Y hay unas bases históricas tan poderosas que confirman todos esos sucesos. Así es. Ahora, desarrollando esa historia a una doble referencia, a un continuo mover escatológico, depende de las épocas y de los periodos de la iglesia que experimentaron históricamente, experimenta su propia existencia, sus propios problemas, sus propias dificultades. Porque en todas las épocas se ha experimentado guerras, se han experimentado enfermedades, se han experimentado diferentes situaciones, terremotos, y se han experimentado tanta muerte y tanta destrucción que en cada época ellos pensaban que estaban viviendo lo que Mateo 24 estaba diciendo, y por lo tanto estaban esperando la venida de Cristo en ese momento. Es decir, que cada época, como la nuestra en el día de hoy, que estamos experimentando todas estas atrocidades y todas estas
destrucción y mundialmente estamos hablando, porque no nos estamos enfocando solamente en Puerto Rico, es una experiencia escatológica basada a Mateo 24 en un continuismo, en doble referencia por lo menos. Cuando Daniel le dice en su profecía la abominación desoladora, Cristo lo menciona también en Mateo, dice cuando la abominación desoladora. Ahora Cristo le está hablando en una segunda referencia, porque ya tuvo su cumplimiento cuando Antíoco Epifanes introdujo aquella imagen que se llamaba la imagen de la desolación. Quiere decir que ese acontecimiento histórico Cristo lo utiliza para un continuismo dentro de la escatología, dentro de lo que es la parusia, dentro de lo que es los acontecimientos que Cristo proyecta antes de su venida. Por lo tanto, hoy en día nosotros estamos experimentando lo mismo. Lo que estamos experimentando no es algo exclusivo de nosotros. Todas las épocas, la iglesia en toda su manifestación en sus periodos ha experimentado lo mismo, las mismas sensaciones, las mismas esperanzas, las mismas interpretaciones, los mismos terrores y gente que salían a llevar el mensaje de esperanza para que la iglesia pudiese estar firme. Excelente. Lo que sí es cierto, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y eso lo esperamos, pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento de Paramédicos del Alma. No se retire, que continuamos en breve. Que tú me bendecías, estando en mi recámara, me das la profecía, envías tu mensajero y por él tú me decías, tendrás que salir al campo tras las almas perdidas, tendrás que salir al campo. Hay almas que son mías. La 1 de la mañana, recuerdo bien el día, me encontraba yo lleno de tu gracia divina. Verdad que tú me hablas, es la experiencia mía. Tendré que salir al campo. Tendré que salir al campo, hay almas que son mías. Tembló mi corazón, tembló mi habitación, por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo tras las almas perdidas. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Hay almas que son mías. Mi corazón tembló, mi habitación, por eso es que ahora tiembla también el alma mía. Obreros necesito que anden con valentía, que quieran ir al campo. Necesito
son mías, hermano, tendrás que salir llorando. Hay almas que son mías, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. Tendré que salir al campo. Tendrás que salir al campo. Bueno, seguimos aquí en Paramédicos del Alma con este interesante programa hoy, hablando con relación al Apocalipsis, pero desde la óptica de la esperanza, porque recuerde que, mire, siempre vamos a traer temas que son relevantes y pertinentes a la vida del creyente, a la iglesia y al que tampoco es iglesia, ¿verdad? Que abordamos temas que sean interesantes para todo el mundo, pero siempre desde la óptica de la esperanza. ¿Por qué? Porque hay temas dentro de la liturgia cristiana, dentro del ser cristiano, que pudieran provocar cierta desesperanza si no se abordan correctamente. Si usted está pasando por algún momento de ansiedad, de necesidad, que sienta que no puede manejar su dolor porque probablemente ha escuchado o ha interpretado mal incorrectamente la palabra del Señor. Mire, hay un grupo de hermanos en el 1-888-610-8483 esperando una llamada suya, esperando que usted se conecte con el call center La Esperanza, porque al final del día Jesucristo es el Señor, tenemos las herramientas para ayudarle y en todo caso, si no podemos atender su situación, le podemos referir a un profesional de la salud. Así que usted tome ese teléfono, nos puede llamar, vamos a atender su llamada con mucho respeto, mientras nosotros continuamos acá con el tema, hoy hablando de la revelación, el Apocalipsis, ¿verdad? Este tema que nos fascina a muchos, a otros no les gusta mucho y a otros les causa un poquito de terror. Pero hoy estamos haciendo el approach o el acercamiento bíblico en base a la esperanza, que es la forma correcta para nosotros abordar el tema tanto de la Biblia como los temas que son escatológicos, como muy bien ha planteado aquí el reverendo Valentín. Pastor, entonces decimos que el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza o de terror. Bueno, tomo lo que dije desde el principio para iniciar, ¿verdad? En tu pregunta. Como dijimos anteriormente, Juan dice bienaventurado, Makairos, que significa más que felices, los que leen y los que escuchan el libro de esta profecía. Significa que nos está invitando Juan a escuchar un mensaje que de antemano él dice que vamos a ser felices. ¿Por qué vamos a ser felices al leerlo? Porque el libro de Apocalipsis, dentro de su contenido simbólico, lo que tiene es un mensaje netamente de esperanza, un mensaje transformador, pero el pero de verdad es lo que cambia las cosas. Las metodologías de interpretación apocalíptica o escatológica es la que hacen las variantes. Por lo menos Apocalipsis es un libro totalmente, o el 80% es un libro simbólico, porque se escribió con codificaciones para que los enemigos romanos no entendieran lo que decía, porque solamente la iglesia podía entenderla. Pero nosotros, como no somos de aquella época, tenemos que traducir todos esos símbolos, y sabiendo que la primera ley de interpretación es que la Biblia es su propio intérprete. Por lo menos cuando nosotros vemos en el capítulo 4 que hablan sobre los 4 seres vivientes que tienen, que uno es quizás una cara de humano, otro de león, y así consecutivamente, esa imagen
no es solamente de Apocalipsis, es extraída del libro de Ezequiel, porque ellos representan toda la creación. Cuando nos habla del trono, no nos está... La palabra trono en Apocalipsis significa juicio. Dios está sentado en su trono para juzgar, es un tribunal. Todo lo que usted ve en el capítulo 4 de Apocalipsis es un tribunal. Pero Valentín, usted me está diciendo que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. ¿Por qué me está hablando de tribunal? Porque sencillamente Dios en su promesa, está trayendo a la mente de aquellos creyentes que han sufrido, que Dios entonces va a juzgar aquellos instrumentos de juicio terrenal que injustamente aniquilaron a tantos creyentes. Por lo menos cuando Apocalipsis tú vas y encuentras en el capítulo 1 que dice claramente a lo que los traspasaron. Quiere decir que el juicio ya para aquellas personas son aquellos que traspasaron a Cristo Jesús, que no lo reconocieron, que los rechazaron y que cumplieron aquella verdad donde Cristo sería crucificado. Quiere decir que Apocalipsis tiene muchos símbolos que debemos de saber cómo traducirlo. Por lo menos está la traducción literal, que puede tener sus buenas ¿verdad?, perspectivas, pero también tiene sus deficiencias, porque muchas veces cuando leemos cosas que son simbólicas, como aquella gran piedra que cae sobre el mar y mata las cuartas partes de los peces, nosotros ya literalmente decimos que va a caer un asteroide sobre la Tierra. ¿Estás entendiendo? Pero cuando lo analizamos simbólicamente, la palabra, y conforme a lo que yo dije ahorita, que la Biblia es su propio intérprete, nosotros podemos decir que aquella piedra grande, como dice Daniel, que cae en ángulos hacia la estatua que representa los reinos, estamos hablando de un reino, y lo podemos asociar al reino de Cristo, que derriba todos aquellos imperios que han estado en contra de la cruz de Cristo. Por eso nosotros tenemos que saber cómo vamos a interpretar. El problema de la interpretación literaria es que lo estamos tomando tan literal que eso es lo que está produciendo miedo. Por lo menos, cuando en Apocalipsis dice que del gran horno salieron en unas langostas con rabo de escorpiones, con cara de hombres y con dientes de león, pues literalmente se nos está diciendo a nosotros que van a surgir unas bestias y unos demonios de debajo de la tierra, que muchos llaman demonios, otros llaman seres que van a surgir. Pero sin embargo, cuando se toma espiritualmente, nosotros le damos otro ángulo. Vamos entonces a interpretarlo como lo interpretaban los historiadores, que decían que esos seres representaban el imperio romano que vendría a destruir a Jerusalén. Pero consecutivamente en el tiempo de hoy lo podemos simbolizar como aquellos aspectos espirituales que están destruyendo al ser humano. Si nosotros lo vemos de esa forma, podemos tener más sentido conforme a las escrituras. Pero fíjese, se ha tomado tan literal que se han hecho hasta películas. Sobre esto que yo estoy hablando, sobre las langostas y sobre los escorpiones, se hizo una película que se ha mostrado dentro de las iglesias. Literalmente, no me acuerdo el nombre de la película, pero se muestran seres igualmente como se describe en Apocalipsis, matando y destruyendo a todo el mundo. Sí, esa película trae un terror terrible a la sociedad. Por eso nosotros tenemos que eliminar donde no va lo literal y aceptar donde va lo simbólico y viceversa. Sí, y fíjese que mientras los escucho a usted en estos últimos minutos de este segmento, me viene a la mente que nos enfocamos en los cuernos y en las langostas, pero no nos enfocamos en la interpretación que está haciendo Juan con relación a cuando Cristo toma el control de la escena de la humanidad. Y nos vamos siempre por los, ¿verdad? Yo digo por los caminitos, pero el tema central del Apocalipsis es Cristo. Cristo es el Cordero, Cristo es el que va en el caballo blanco con un cinturón
ahí con su mirada penetrante, con los pies resplandecientes, con esa vestidura blanca, pero como en muchas ocasiones pasa en nuestra vida cotidiana, el morbo nos gusta más, pues obviamente estas personas de Hollywood y también dentro de la iglesia se aprovechan de esta interpretación probablemente incorrecta, y lo que crea entonces es temor, personas malinterpretando la palabra del Señor, aunque pudiéramos, y hemos visto a través de la historia, ¿verdad?, el cumplimiento tanto de la palabra del Señor y de estas palabras que es profética y es la palabra del Señor, ¿verdad?, valga la redundancia. Pero mire, al final del día, lo que el profeta y lo que el apóstol quiso plasmar en esa experiencia en la isla de Patmos, ¿verdad?, es la redención de la humanidad. Cómo Dios estableció por medio de su Hijo que iba a salvar al mundo. Recuerde que hablamos ahorita de Mateo 24. ¿Por qué es importante este contexto para la iglesia del primer siglo? Porque los apóstoles vieron a Cristo morir. Igualmente lo vieron resucitar. Y dentro del mensaje de los últimos días, ¿verdad?, los últimos 50 días antes del aposento alto, entre la resurrección de Jesús y el aposento alto, hay unos diálogos entre Cristo y sus discípulos, ¿verdad? Y una de las preguntas que surge por los discípulos es, oye, ¿tú vas a establecer tu reino aquí ahora? ¿Eso se va a dar? Y Cristo le dice, no les compete a ustedes saber ni el tiempo ni las sazones. Pues en esa interpretación que ellos están haciendo de lo que están viendo, ven que Jesús se va hacia el Padre, ¿verdad?, en las nubes, y se van con la esperanza que dijeron en su mente. Esto es racional. Usted tiene que racionalizarlo. El Evangelio, aunque no podemos, como dice muy bien uno de los hermanos que muy bien aborda este tema, el hermano Pagán, hay cosas que no se pueden razonar, como la resurrección. Eso es un milagro que Dios establece, pero lo otro lo podemos razonar. Si yo veía a Cristo muerto, Kevin, en la cruz del Calvario, lo vi estasajado ahí, como diríamos en buen puertorriqueño, hecho un desastre, murió, lo resucitaron, lo pusieron en la tumba, lo enterraron, lo pusieron en la tumba, y al tercer día resucita y le está diciendo, yo voy a volver. Mi hermano, esos hombres están impactados por el poder de la resurrección y dicen, si Él murió, resucitó y está diciendo que vuelve, el mensaje que tenemos que decir es que Cristo viene. Él viene ya mismo por su pueblo. Pero de eso seguimos hablando en el próximo segmento, concluyendo ya este interesante tema que vamos a seguir hablando posteriormente, porque al final del día, hermano y amigo televidente, Cristo es la esperanza para mi vida y para la tuya también. Así que regresamos en breve, no te retires. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien, brother? Todo bien, brother. Cuéntame, ¿qué es la que hay? Chico, llevo un par de días aquí que no salgo de casa, mano, aborrecido, ya tú sabes. Porque ya yo no aguanto más toda esta situación, hermano. Yo estoy, no sé ni qué pensar. Es más, no sé ni qué hago aquí, brother. Eche, brother, se escucha que estás como, no sé, medio deprimido. Bueno, es normal que si tú te sientes bien abrumado, vengan pensamientos que tú ni puedas controlar. ¿Tú has pensado en quitarte la vida? Como que la verdad que sí, brother. Porque es que como que yo no tengo dirección, brother. Como que no le encuentro significado a las cosas, papi. Como que no tiene sentido, mano. Y no tengo la solución para mis problemas, brother. Y ya yo estoy aborrecido, mano. De hecho, brother, gracias, de verdad. Gracias por decirme eso. Y es bien normal que la gente piense así, si se siente desesperado y con 20 problemas. Bueno, te pregunto, ¿tú estás solo en tu casa?
¿Con quién tú estás? No hay nadie, yo solo aquí. Pues, hermano, con todo lo que me estás diciendo, para mí sería bien bueno acompañarte y no dejarte solo. Yo puedo ir para allá contigo y hablamos un poco más. ¿Qué tú crees? Pues dale, si no tengo más nada que hacer, hermano. Bueno, seguimos en este interesante programa de Paramédicos del Alma. Nosotros abordamos todos los temas difíciles. Pastor Valentín, nos metemos en camisa de 11 varas, pero siempre lo hacemos con mucho respeto, con mucha deferencia a nuestro público, porque, mire, el Evangelio es tan hermoso, la experiencia cristiana es tan enriquecedora, el Evangelio te da vida, te da paz, te da las herramientas para tú poder seguir hacia adelante, y no es una experiencia de simplemente una emoción ahí de 5 minutos, no, es un estilo de vida, porque Dios afecta tu vida para siempre por el poder transformador del Evangelio. Pero mire, seguimos hablando, ya resumiendo, porque prácticamente ya se nos acabó el tiempo con el pastor Antonio Valentín sobre este interesante tema, y lo que estamos haciendo es y lo que hicimos fue una introducción de la verdadera introducción. Estamos ahí de orillita todavía, no hemos profundizado, pero son temas importantes que son relevantes para este tiempo, dado los acontecimientos que están pasando en el mundo entero. Pues nosotros tenemos que abordar respetuosamente y de una forma apropiada el texto bíblico, porque parte de nuestra idiosincrasia como coalición es que Cristo es la esperanza, y no podemos sacar el elemento de nuestra fe de todo lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Pastor, veníamos diciendo en el segmento pasado, obviamente que, y yo aporté ahí un poquito, ¿verdad? Yo siempre dejo que los panelistas tomen su tiempo, pero me gustaría saber, y con esto pues vamos a ir redondeando, ¿cómo influye positiva o negativamente el tema apocalíptico, bien o mal trazado, en nuestra sociedad contemporánea? ¿Cómo lo podemos traducir para el amigo televidente? Esa es una pregunta bien sociológica y emocional, intelectual, porque depende del imaginario de las personas. Como yo te había dicho bien, Hollywood está llenando a nuestra sociedad de unas películas apocalípticas, donde ya las personas entienden que el apocalipsis es un libro de destrucción y de ruina. Yo digo que eso es una trama del diablo, eso es una trama de Satanás, eso es engañar a las personas, eso es matar emocionalmente a las personas. Quiere decir que desde la perspectiva que usted lo esté viendo, usted va a recibir positivo o va a recibir aspectos negativos. Y somos personas que siempre estamos interpretando Apocalipsis por lo que la gente dice por ahí, o los disparates. Perdónenme mi expresión, no es muy profesional. Respetando, de hecho, la opinión de cada uno y de las posiciones diversas escatológicas que hoy vemos como corriente. Mire, muchas personas están llenando la mente de errores bíblicos, errores escatológicos, errores apocalípticos, interpretaciones que ya la gente no quiere leer Apocalipsis porque la gente tiene tanto terror y tanto miedo. Que ya la gente ve Apocalipsis como un enemigo y no como un aliado. Y esto es un peligro sociológico y religioso y de todo nivel se está el demonio y el diablo y la sociedad confundida. Está bajo el margen, amado hermano, de la mentira. Apocalipsis es un libro de bendición. Es un libro que tiene una perspectiva que nos lleva a nosotros a ver el triunfo de Cristo sobre el mal, a ver el triunfo de Cristo sobre el pecado, a ver cómo Cristo nos lleva a nosotros a una transformación escatológica, donde nosotros sabemos y comprendemos a través de la línea bíblica de Juan, que nosotros nos conducimos hacia mejores tiempos y mejores épocas.
Dentro de la literatura apocalíptica siempre se ha hablado de un mundo alterno. Siempre en toda la literatura apocalíptica va a haber un mundo aparte, un mundo alterno, como aquella gente que estaban sufriendo lo deseaban. Pues un Apocalipsis en sus últimos capítulos nos dice: he aquí pongo cielo nuevo y tierra nueva, donde lo primero ya no estaba. ¿Qué está diciendo Juan ahí? Ese mundo alterno que es el que nosotros estamos esperando, porque Apocalipsis es un libro de la salvación. Usted dijo ahorita algo muy importante, y es que mientras Génesis es el comienzo de la redención, Apocalipsis la consumación de nuestra salvación. Así el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis, un libro de esperanza, por lo cual yo invito a todos los amigos que puedan ver el libro de esa forma. Por causa de que no lo vemos así, muchos están tomando decisiones difíciles en su vida. Por lo tanto, nosotros promovemos a través de Paramédicos del Alma el Apocalipsis o las literaturas apocalípticas como un libro aliado para nuestra esperanza, para nuestro crecimiento, para poder entender hacia dónde nos conduce. Excelente, por eso es que estamos haciendo intencionalmente este programa, amigo televidente, porque fíjese que nosotros vivimos dentro de una sociedad sumamente cargada, donde hay suficientes problemas y situaciones que pueden llevar hacia la desesperanza, conducirnos o inducirnos hacia tomar decisiones equivocadas. Y si en adición a eso vamos a tener la iglesia un discurso o una predicación que lleve hacia el miedo, de hecho usted lo ha visto este planteamiento en muchos predicadores y en muchas iglesias, ¿verdad? Usted no puede aceptar a Jesucristo como su Salvador por miedo. El evangelio no es para provocar miedo en las personas. El evangelio no es para provocar ansiedad en las personas. El evangelio no es para estar atado a situaciones contrarias a lo que dice la palabra del Señor. No. Si Cristo vino para hacernos libres, si el Señor vino para darnos paz y para darnos vida abundante en Él. Por eso abordamos este tema, porque probablemente usted está siendo influenciado por estas personas que interpretan incorrectamente la palabra del Señor, específicamente hoy hablando del Apocalipsis, sin mencionar todos los sentidos a veces que utilizan en las profecías, ¿verdad? Mal interpretadas y mal llevadas. Hay profecías que literalmente no son de parte de Dios. Pero eso vamos a tocar otro tema, porque ahí tenemos unas experiencias y unos testimonios que van a hacer que usted reciba esa palabra, pueda ser libre y pueda ver con justo juicio todo lo que tiene la palabra de Dios para nosotros los creyentes. Y específicamente en el libro del Apocalipsis, en vez de verlo como un libro de terror, de angustia y de quebranto, véalo como que es la revelación del Cristo resucitado que el apóstol Juan recibe exiliado y que le está diciendo a la iglesia: este Señor, nuestro Dios todopoderoso, tomó en la cruz del Calvario el control absoluto de la tierra para su gloria. Me quedan 3 minutos, pastor, y se los voy a dar a usted. Qué bueno, en Apocalipsis vemos en el capítulo 4 al Cordero Inmaculado de pie. Fíjense que el Cordero no lo ve usted acostado como muerto, lo ve de pies ante el trono. Significa que ese Cordero es Cristo Jesús, habiendo pasado por los procesos de la crucifixión, pero resucitó. El Cordero de pie significa el Cristo que venció la muerte y que está de pies. El único que tiene la autoridad para recibir el rollo. Ese rollo de los 7 sellos es la herencia, amado hermano, que es arrebatada al enemigo, la herencia de la tierra. El control, como decía nuestro hermano y reverendo José Luis, el Señor Jesucristo toma en control todos los aspectos de la creación y por lo tanto limita el poder de Satanás porque le venció en la cruz. Y por lo tanto la iglesia tiene que saber que el libro Apocalipsis es un libro de victoria y de triunfo desde la cruz, porque Cristo en la cruz venció el imperio de la muerte, resucitó, amado hermano, dándonos a nosotros esperanza escatológica, que aquí, así mismo como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Por eso Apocalipsis es un libro
que nos invita al análisis, a la reflexión positiva, donde cuando lo leamos responsablemente seremos felices. Macairos, bienaventurados los que leen y los que escuchan el libro de esta profecía. Excelente. Fíjese, amigo televidente y hermano, hemos hablado del libro del Apocalipsis, hemos hablado, aunque superfluamente ahí, de unas profecías, porque no podemos entrar porque el tiempo no nos da, pero obviamente vamos a invitar al pastor que ya es permanente acá en el panel. Pero mire, esto es lo que queremos traer, enseñar que hay esperanza, que el evangelio transformador de Jesucristo trae esperanza a la vida del creyente de la iglesia y que también puede traer esperanza a aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tomó literalmente la escritura y dice el apóstol Pablo que tomó el documento y lo puso públicamente, venciendo sobre todo dominio, sobre toda potestad en la cruz del Calvario. Por eso en Apocalipsis aparece ese libro y quien tiene control de ese libro es el Cordero, como uno que está de pie en el trono de Dios, como inmolado, pero resucitado para su gloria. Pero de eso seguimos hablando en otro programa. Gracias, Pastor Valentín, por estar con nosotros en el día de hoy. Ha sido sumamente interesante, refrescante. Hemos hablado de revelación, hemos hablado de profecía, hemos hablado de situaciones que pueden traernos algún tipo de ansiedad. Pero fíjese, usted al escuchar este tema y al escuchar este programa, lo que ha recibido es esperanza. Y ese es nuestro norte. Que Dios bendiga tu salida y tu entrada, que Dios haga resplandecer su rostro en ti, que Dios tenga de ti misericordia, pero sobre todas las cosas, amigo televidente, que ponga en ti la paz que solamente Jesucristo puede dar. Y recuerda que todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti. Te veo la próxima semana con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. Te veo hasta la próxima semana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.